estimados seguidores de Hablando de Whisky. Aquí estamos de nuevo, como siempre, con un nuevo vídeo para hablar de whisky, ¿no? Que es el título del canal, pues es lo único que hacemos aquí realmente, hablar de whisky y catar whiskies. Con un vídeo que yo creo que es interesante, un vídeo que... un vídeo con un tema que se ha tratado está relativamente tratado en distintos canales de YouTube y bueno, tiene Cultura del Whisky. Tiene un vídeo muy interesante que me parece muy bueno sobre lo que se ha dado en llamar el gusto adquirido. Gusto adquirido. A ver, ¿qué es esto del gusto adquirido? Hablando en pocas palabras. Bueno, el gusto adquirido es, dicho muy a lo bruto, algo que no te gusta y que tienes que aprender a que te guste. Por decirlo de alguna manera, ¿vale? O como yo lo interpreto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ocurre que algunas veces cuando tú empiezas a tomar whisky, y hablo en concreto del whisky, no me voy a meter en el resto de destilados ni de bebidas, o bueno, sí, vamos a hacer un pequeño inciso, y va por aquí la cosa. Fijaros, ¿qué ocurre normalmente la primera vez que bebes vino? O la primera vez que bebes cerveza, en tu vida, hablo en tu vida. Ocurre que generalmente no te gusta. Generalmente no te gusta. Y con el paso del tiempo, por determinados motivos, porque lo vuelves a probar, porque lo maridas con otra cosa, porque tu gusto, tu paladar ha cambiado, de repente, o después de un cierto tiempo, o después de un proceso, te empieza a gustar el vino, te empieza a gustar la cerveza. Y dices, joder, ¿cómo es posible que esto yo no sé? Imagínate, cuando era joven, una vez, chico, una vez que lo probé y me supo a rayos, ¿no? Lo típico que alguna vez algún familiar o alguien así, pues, venga, toma, prueba un poquito a ver qué tal. Y dices, madre mía, si esto está asqueroso, ¿no? No me voy a meter en otros temas, pero cuando la gente empieza a fumar, el tabaco también le da asco, ¿no? O sea, es decir, hay una serie de elementos en lo que es los aspectos gustativos de los sabores que curiosamente se aprenden. O el cuerpo los empieza a apreciar pasado un tiempo y en un primer momento no los aprecia, ¿vale? O no le gustan. El tabaco, desde luego, caca, ¿vale? No fuméis, coño, que eso es la mayor porquería que puede haber. Yo no digo que tomar alcohol sea sano, en absoluto. Aquí no animamos a nadie absolutamente a beber. Es un canal en el que hablamos de whisky, catamos whisky, no en ningún modo y jamás nos veréis en este canal alentando a nadie a beber, ¿vale? A consumir alcohol. Todo lo contrario, siempre estamos diciendo que lo mejor que puedes hacer es no beber. Pero es cierto, pero el tabaco, tíos, ya, de verdad, o sea, el tabaco es una cosa muy chunga, ¿vale? Muy chunga. Bueno. Pero bueno, lo ponía un poco como ejemplo. Estamos centrándonos en lo que es el tema del alcohol. Entonces, es cierto que incluso bebidas alcohólicas con muy poquita graduación, porque una cerveza tiene un 4% de alcohol, un 5% de alcohol, por tanto, no es solo el alcohol, no es solo el sabor al alcohol, es el sabor en sí de lo que estás tomando. Y seguramente vosotros recordáis alimentos que cuando erais pequeños no los podíais ni ver, por el motivo que fuese, y que ahora os encantan. Y esto sucede. A mí me pasa, por ejemplo, con el pescado, ¿no? Había determinados tipos de pescado que yo odiaba, odiaba. Y luego caí en la cuenta que los odiaba porque no estaban bien cocinados, luego esto lo aprendes a posteriori, bien terminados, bien hechos, que cuando te lo hacen bien y lo cocinan bien te gusta. Bien. Entonces, ¿qué es un gusto adquirido en el whisky? Vamos a ver. Dejando aparte la tremenda y, como siempre digo, la enorme subjetividad de todo esto, hay una serie de, digamos, el sabor base del whisky es un sabor, digamos, como estándar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es ese sabor del alcohol, del destilado, más una serie de aromas que suelen ser unos aromas un poco dulces, un poco picantes, un poco especiados, ¿no? Y normalmente cuando uno empieza a beber whisky, evidentemente, si es un whisky de poca calidad, no muy bien hecho, no muy bien maduro, no correctamente madurado, un destilado pobre, etcétera, etcétera, pues va a tener unos sabores muy fuertes, muy intensos, a lo mejor muy picantes, muy secos, ¿verdad? Que no nos gustan, ¿no? Pero si está medianamente bien hecho y tu paladar se adapta a ello, porque no lo olvidéis nunca, habrá bebidas que jamás podremos soportar ni beber. A mí me pasa, ¿no? A mí me pasa, o sea, decir, a mí hay destilados bueno, pues, que me gustan más que otros. Por ejemplo, yo una ginebra palo seco sola no la puedo beber, o sea, no entra, ¿no? O un chinchón seco, por ejemplo, un anís seco, no lo soporto, o sea, no puedo con ello.
Por más que intente educar mi paladar, lo intentas 3, 4 veces y dices, mira, chico, a mí esto no me gusta. Pero ¿qué pasa con el whisky, ¿no? Centrándonos en concreto. Bien, pues el whisky, como sabéis, tiene infinidad de expresiones, ¿no? Y hay algunas expresiones que tienen unos sabores para los que verdaderamente hay que dar una oportunidad, hay que dar un margen, ¿no? Ya no de la calidad del whisky, ¿sí? Sino que tienes que generar un gusto adquirido, ser capaz de generar un gusto adquirido para saber, para que tu cuerpo, tu paladar, el gusto que tú tienes por las cosas, decida si eso le gusta o no. Y no tiene por qué ser en el primer momento que lo pruebas. Bien, os he traído aquí 3 ejemplos de qué whiskies podrían ser interesantes para generar un gusto adquirido que no tienes ahora mismo, ¿eh? Y que probablemente en un primer momento te van a... al menos te van a llamar la atención y es muy probable, o es bastante probable que no te agraden. No digo que no te gusten, digo que no te agraden. Pero puede que no te gusten nunca. Bueno, mirad, os he traído tres casos sobre los que es muy interesante, ¿no? Cómo adentrarse en ellos para un gusto adquirido. Los voy a poner un poco por orden quizá de, no sé, bueno, da un poco igual, podrían ser cualquiera de los 3. Pero imagínate que has tomado whisky normal, escocés, etcétera, aunque sea de cierta calidad, incluso que te has tomado tu Macallan, tu no sé qué, tu no sé cuántos, y de repente llega un tío y te pone encima de la mesa esto, ¿eh? Dice, tómate un whisky, mira, un whisky, ahí pone whisky, ¿no? Yellow Rose, ahí pone whisky. Y dices, pues es un whisky, hostia, pues es un whisky, ¿vale? Y dices, joder, pues lo pruebas y dices, hostia, tío, pero esto sabe muy diferente, ¿no? ¿Esto qué cojones es? Dice, es que es un whisky de centeno y tiene 45 grados. Además, que tú normalmente estás acostumbrado a tomar whiskies de 40 grados, más suaves, más dulces, porque tomas whisky escocés más o menos de la zona de Speyside, tomas tus Cardús, tus Chivas, tomas whiskies más sencillos. Y de repente pruebas esto y dices, hostia, pero esto qué sabor más raro, ¿no? Qué distinto es, qué tal. Bueno, pues estás entrando en un nuevo tipo de gusto que tienes que adquirir, que no tienes. Porque es diferente. Tu cuerpo jamás, tus papilas jamás ni tu nariz han olido ni degustado ese whisky, ¿no? Entonces, el whisky de centeno tiene unas características propias, es un poco más especiado, un poco más picante, es como más, tiene como más aristas, ¿no? Yo lo defino un poco como un whisky que tiene muchas zonas que pinchan, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿eh? Tiene muchas aristas de muchos tipos, más ácido a la vez, más especiado también, pero es más cereal, o sea, es diferente, ¿eh? Completamente diferente. Puede que te guste, puede que no. Pero si quieres adentrarte en el mundo del whisky de centeno, tienes que darle una oportunidad. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando quieres adentrarte en un whisky nuevo? Pues no empezar por su versión más fuerte, más robusta, ¿eh? Si te coges un whisky puro de centeno, este no es un whisky puro de centeno, esto es un whisky de centeno para las masas, vamos a decirlo así, ¿vale? Es un whisky no muy potente, suave, que más o menos todo el mundo, a pesar de que tiene 45%, pero sabéis que lo del bourbon, el whisky americano es así, es un whisky que puedes tomar y que puedes disfrutar en un primer momento. Pero claro, si yo te pongo aquí una botella de whisky de centeno de alguna destilería, que además seguramente es carísimo, ¿eh? Que esto es otro tema, ¿eh? Whiskies muy caros que no te van a gustar porque no tienes un gusto adquirido, y te pongo una botella de whisky de centeno puro que hace ahí en Milwaukee el amigo tal, no sé qué, a la receta tradicional, no sé, y ¡buah! Lo pruebas y dices, hostias, es que esto es como si me acabara de meter en la boca un puñado de cereales con alcohol de quemar, ¿no? Joder, ¿qué es esto? Tal. Probablemente nunca lo tomes. Por lo tanto, para generar un gusto adquirido, tienes una serie de whiskies que son, digamos, los entry level, ¿no? Que vas entrando, no son muy potentes, no son muy fuertes en cuanto a ese gusto nuevo que tú vas a ir generando. Y ahí tu cuerpo va a decidir, o tu mente va a decidir si te gusta o no. Y puede llegar a la conclusión de que no. Pero lo más probable es que te acabe gustando. Es decir, tienes que darle una oportunidad al gusto adquirido. No es tan sencillo, ¿no? Y esta es una de las cosas también fascinantes del whisky, ¿no? Que tienes un camino nuevo, tienes un hilo nuevo que recorrer, ¿no? O sea, algo que no tenías ni puñetera idea y dices, joder, estoy aquí con este Chivas, qué rico, con este Valentine's, con este Cardú, con este no sé qué, pero wow, de repente aquí hay un mundo nuevo, ¿no? Y esto es lo interesante del whisky también. Así con un té. Bien, otro ejemplo interesante, ¿no? El bourbon. El bourbon en este caso es un straight, un bullet, ¿vale? 10 años, que es evidente que si no has probado nunca un bourbon, te va a pegar. O sea, te va a pegar
hostia, te va a pegar un... Wow, debes decir, hostia, pero esto huele a... Esto sabe a esmalte de uñas, tío, pero bueno, esto sabe a barniz, esto... ¿Qué cojones es esto, no? Em, pues te va a pasar esto con el bourbon, ¿eh? Si yo de primeras te pongo un... Este quizá no es el mejor... Bueno, un entry level para el bourbon podría ser, pero bueno, quizás es un poquito ya complejo, ¿vale? Pero no estaría mal, ¿vale? No estaría mal este whisky para empezar. Si yo te cojo y te pongo un Maker's Mark ahí, duro, o sea, seco, tal, que huele a esmalte, eso de cojones, que sabe a petróleo, que tiene vainilla dulce ahí fortísima y tal, y dices, hostia, tío, esto a mí no me va, ¿eh? Esto a mí no me va. Entonces te va a pasar lo mismo con el bourbon, ¿eh? Porque no estás acostumbrado a ello. Y lo interesante es que empieces por algún tipo de bourbon suave, ¿vale? Yo te recomiendo un Jim Beam, un Bullet, algo así, algo que digamos es Buffalo Trace, algo que te va a permitir un poquito ir degustando. El que no te recomiendo para nada, para nada, si quieres empezar en el whisky americano, que no en el bourbon, hablo ya de whisky americano en general, es el famosísimo Jack Daniels. Yo creo que es el peor whisky que se ha hecho en la historia de la humanidad, ¿eh? Porque es que es como echar petróleo o sea, juntar petróleo y alcohol y barniz y brea en un bote, meterlo y beberlo, ¿vale? No, hay mucho, en mi opinión, de verdad, en mi humilde opinión y modesta opinión, no me gusta nada, os lo he dicho muchas veces, y creo que hay mucho marketing y mucha imagen asociada a ese whisky que realmente no está justificado, ¿no? Me parece que es un whisky pobre, pero bueno, ese es otro tema. Pero no te recomiendo para nada Jack Daniels. Primero porque es un whisky de Tennessee, no es un whisky americano como... O sea, es whisky americano, pero es un whisky un tanto peculiar. Hay unas 10-15 destilerías en Tennessee que hacen whisky de Tennessee. Es un whisky, bueno, que tiene una potencia y un poco a ese barniz y tal diferente. Es un whisky que no me gusta. Me pasa como con el irlandés. No me gusta, lo siento, no me va. Y no puedo desarrollar un gusto adquirido sobre ese whisky porque es que al final llega un punto que no me gusta, entonces no sigo por ahí. Pero no te lo recomiendo para nada, ¿eh? No te lo recomiendo para nada por lo fuerte y lo astringente y lo potente que es. Yo creo que si empiezas a beber whisky americano con Jack Daniels, no seguirás, ¿no? No seguirás. Y vamos con otro tercer, claro, protagonista importante, ¿no? De los gustos adquiridos, que son los whiskies ahumados, pero no los whiskies ahumados. En este caso os traigo un Laphroaig Select, que para mí es uno de los mejores whiskies que hay ahora mismo en el mundo, con un precio de 30 euros de derribo, buenísimo, y un whisky excepcional, un single malt, que son los whiskies ahumados con turba, ¿no? Claro, yo aquí tengo también mis sentimientos cruzados con el tema de la turba, y os voy a decir por qué. Os voy a decir por qué. Hay cosas que, y obvio, dejando aparte, sin nada obsta para deciros que este whisky me gusta mucho, ¿no? Pero mirad, hay cosas que simplemente porque como son antiguas ya están asociadas a que son buenas. Eso es una gilipollez, ¿eh? Eso es una gilipollez. Entonces, perdonad, como estábamos diciendo que he tenido que parar un momento la grabación. Como estábamos diciendo, hay un concepto que voy a enlazar con el tema del... pero también podría enlazarlo con Jack Daniels y ahora os diré por qué. Hay un concepto asociado a muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo también el tema gastronomía, bebidas y tal. Yo lo veo un poco más extendido, que es que, no, como esto se hacía antes, esto es lo genuino, esto es lo auténtico. Eso es una gilipollez, ¿vale? O sea, así de claro os lo digo. Eso es una gilipollez. Antes las cosas también se hacían con una falta de higiene absoluta. No, es que esto era muy natural. Lo natural era comerse esto lleno de mierda aquí, tal y cual. Bueno, vamos a ver. O sea, es evidente que hay procesos industriales que son horrorosos y que añaden a la comida, a los nutrientes, que restan nutrientes, a que están mal. Y es evidente que hay cosas que antes se hacían de una manera mucho más natural y mucho menos artificial y que las cosas eran, bueno, pues como más, vamos a decir, orgánicas, ¿no? Como se dice hoy día. Pero también es evidente que hay cosas que se hacían antes con una falta de higiene absoluta, por una pura escasez de medios brutal y que se reaprovechaban cosas e historias que hoy día son auténticas porquerías que sería impensable, ¿vale? Comerlo o beberlo o lo que fuera. Entonces, el caso de los whiskies con turba, yo sé que va a generar polémica y debate, es esto, ¿eh? No es más. Y voy a explicar el por qué. La turba es
son alimentos podridos. Son restos orgánicos podridos, que se convierten en una especie de carbón, digamos, vegetal, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Mirad, el agua estancada del mar está llena de bacterias y de porquerías y de mierdas. Por eso la sal, hay que filtrarla, hay que limpiarla, hay que quitar una serie de impurezas. O sea, la sal que sale del mar y dices, sí, qué buena, qué rica, qué tal. Y bueno, no, a ver, para que tú puedas tomar esa sal, a pesar de que la sal es un antiséptico ya natural de por sí, pero bueno, este es otro tema. Si tú ves lo que es la salmuera natural que sale de las salinas, eso está con más mierda que el culo de una vaca. Y esa sal hay que depurarla, hay que filtrarla y qué tal, y para que tú la puedas llegar a utilizar. Bien. Porque eso viene de un agua estancada, un agua llena de mierdas y de porquería. Pues la turba del mar, la turba que está cerca de las zonas salinas, de las zonas costeras, pues está lleno de organismos muertos, de algas en putrefacción, de historias y tal. ¿Qué ocurre? Que hace 100 años el carbón y el aceite era algo caro para los fabricantes de whisky. Y vosotros sabéis que la malta hay que secarla, tiene un punto de... se fermenta y luego hay que secarla un poco para que eso se pueda luego fermentar y más. En fin, no soy un experto en el proceso. Entonces estos tíos, ¿qué hacían? Decían, joder, macho, carbón, vale una pasta, esto no jodas, vamos a comprar carbón para esto, nos sale más vestir al muerto, como se dice el refrán ese que no sé qué, ¿no? Usemos la turba, que es lo que tenemos más cerca, como carbón natural. Y les daba igual, y eso lo hacían por un tema de costes, un tema de medios. Eso huele que apesta. O sea, la turba es un carbón que huele fatal y que tiene un olor ahí a requemado, a barbacoa y a tal, asqueroso, que no hay que lo aguante. Tú te metes en una turba, eso es como si estás 3 horas en una barbacoa. O sea, al final la comida que te comes está bien, pero lo que queda ahí requemado, eso está asqueroso, ¿vale? Bueno, pues eso es la turba. Y esto se hacía no por darle un sabor especial al whisky, no sé qué, no sé cuánto, sino que se hacía porque era el medio más económico para secar la malta, la cebada. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, eso ha dejado un sabor en el whisky muy característico, porque cuando tú usas la turba seca, porque la turba no huele por sí misma, es decir, es cuando la quemas, es el humo de la turba lo que se queda. O sea, es decir, cuando la gente dice el whisky huele a turba, no, hombre, huele a los fenoles que va dejando el humo de la turba en el whisky, ¿no? La turba es un trozo de hierba podrida que huele a mar, ya está. Bien. Entonces, hombre, ¿vosotros creéis que esto es algo natural y saludable y no sé qué? A ver, esto es una cosa que se hacía antes, pues porque no había dinero y poco más. Seguramente si esta gente hubiera tenido pasta, es decir, sus economías de destilerías hubiera sido, porque pensad que las destilerías eran ilegales también, o sea, una cosa... Pues hubieran utilizado, es decir, en nuestra época, si el whisky se hubiera inventado hoy, no existirían los whiskies con turba, es que no existirían, porque la turba se secaría seguramente con procesos térmicos de otro tipo, ¿no? O sea, no utilizaríamos carbón para secar la turba. Esto es algo que viene del pasado, que te puede gustar o no. Te puede gustar o no, ¿vale? Y esa es la clave de los whiskies con turba. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los whiskies con turba? Que son otros whiskies a los que tienes que, dejando aparte esta charla que os he echado, pero quiero decir que nadie os cuente que, no, es que la turba es maravillosa, no. O sea, la turba se usaba porque no había ni un puto duro, ¿no?, para secar aquello con otra cosa. No te cuenten milongas. ¿Qué pasa? Que ha quedado impregnado ese olor a turba, le ha dado una característica especial a estos whiskies que, en mi opinión, si no es excesivo, es agradable y es rico. Pero si es muy excesivo, mira, a mí no me gusta beber alquitrán, algo con sabor a alquitrán. Hay algunos whiskies con turba que desde mi humilde y absoluto subjetivo punto de vista son imbebibles, porque lo único que estás es oliendo humo. Entonces, para oler humo, yo huelo barbacoas, ya tengo la barbacoa, ¿vale? Entonces, ¿cuál es para mí un buen whisky con turba? Un whisky con turba, ahumado con turba, porque el whisky puede estar ahumado con otras cosas, por lo general no lo está, Y no confundáis el ahumado con turba con el tostado de los barriles por dentro, que también deja un cierto sabor a tostado, a humo, pero es diferente, es completamente distinto, es mucho más sutil y no es tan fácil de identificar. Pero yo te digo que hayas tomado o no hayas tomado un whisky con turba en tu vida, tú esto lo abres y haces así y dices, hostia, qué raro huele esto, macho, huele como a betadine, vale, automático. ¿Por qué huele a betadine? A yodo, porque claro, viene del mar. Entonces las partículas de yodo están ahí.
Y la malta se impregna de ese yodo, por eso huele a desinfectante. De hecho, cuando la época de la prohibición, de la ley seca en Estados Unidos, los exportadores de whisky se seguía exportando whisky con turba a Estados Unidos, porque lo vendían, lo mandaban como alcohol medicinal y el de la aduana cuando lo leía decía, joder, pero si esto es, efectivamente, esto es desinfectante, y lo pasaba como desinfectante y luego se lo bebían. Bueno, fijaros el olor que tenía eso. O sea, si ya huele así hoy, imaginaros hace la ley seca que en los años 20, hace 100 años. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los whiskies con turba? Los whiskies con turba son los whiskies menos indicados para cambiar, es decir, para iniciarte en otra aventura, otro viaje hacia otro tipo de whisky, ¿vale? No te los recomiendo para nada como primer whisky. Sin embargo, que esto es un dato acojonante, a veces leo comentarios de gente que dice, el primer whisky que yo probé fue un Talisker o un Lagavulin, que son whiskies con una turba potentísima, y me encantó. O sea, que fijaros que aquí también hay peña que nace ya con un modelo gustativo diferente al tuyo, ¿eh? Diferente al tuyo. Pero bueno, lo normal, creedme, es que si vienes de un Scotch, un Bourbon, o lo que sea, es decir, que ya... Y te metes un Lagavulin, ¿eh? Hostia, entre pecho y espalda, pues yo creo que no es lo más recomendable, ¿eh? O coges un Talisker o un Ardbeg y empiezas por ahí, hostia, ya tienes que tener un paladar muy orientado a ese tipo de sabores tan fuertes, tan intensos, tan a quemado, tan ahumado, ¿eh? Lo normal es que no te guste, ¿eh? Lo normal es que no te guste. Entonces, empiezas siempre por unos whiskies con turba suaves, ¿eh? Yo os he traído aquí la Freud, no es el mejor ejemplo, es un poquito potente, pero podemos empezar con Highland Park. Mira, tengo uno aquí también que yo creo que puede ser muy interesante para empezar en el mundo de la turba, ¿no? Que es Jura. A mí Jura es un whisky, Jura 10. Bueno, los whisky con turba, no os lo he dicho, son de una zona que está aquí en... ¿Veis esta zona de aquí que se llama Islay? Bueno, pues por aquí es más o menos donde fabrican en Escocia todos esos whiskies así con turba, ¿no? Digamos, la denominación de origen está aquí. Sin embargo, hay algún whisky de las Highland por la zona norte, Highland Park y demás, que también hace turba. Realmente turba hay en casi toda la costa, pero digamos que la turba que es más bestia, más potente, es esta. Entonces, quizá un Jura, un Highland Park son buenos whiskies para que empieces con el mundo de la turba, porque fijaros, un Jura, por ejemplo, es que es muchísimo más sutil, es un delicioso Jura. Vale, entonces, bueno, es otro ejemplo de que es un gusto adquirido. Y cómo es, os lo digo así, acostumbrar a tu paladar a que le guste algo que no te gusta en un primer momento, porque es muy probable que no te guste. Es muy probable. Quizá no que te desagrade, pero no creo que te vaya a gustar, ¿vale? Bueno, no sé, creo que es un vídeo interesante que teníamos que hacer porque muchas veces se habla de ello, lo veréis en los canales de YouTube, el gusto adquirido. Tengo que generar un gusto adquirido. Hay que generar un gusto adquirido. Bueno, pues es esto. Esto es el gusto adquirido. Imaginaros que mañana pruebas por primera vez un whisky 100% de centeno. No este, ¿vale? Bueno, pues es un gusto nuevo que tienes que ir adquiriendo. Ahora, también os digo una cosa. Esto es absolutamente subjetivo. E insisto, las opiniones que os estoy dando son totalmente subjetivas. Puede haber quien coja este whisky y diga, esto es una absoluta basura, no hay quien lo vea. Quien coja este whisky y diga, es maravilloso. Digo, qué olor tan bien hecho a esmalte, no sé qué, a vainilla, tal. Es así. Así que nada, espero que hayas aprendido algo, que te haya gustado el vídeo. Recuerda, como decimos, que el alcohol pues, es un tóxico para tu cerebro, que te altera tu estado de conciencia. No bebas, por favor, si vas a conducir, si vas a hacer actividades peligrosas, no hagas el imbécil con el alcohol. No, en este canal no animamos a nadie a beber, decimos al contrario, que lo mejor es que no bebas, siempre, nunca, pero que si lo haces, bebe responsablemente. Nos vemos en un próximo vídeo del canal, suscríbete si quieres, dale a la campanita, todas esas historias, si no, pues nada, también muy bien, sé feliz, y que es de lo que se trata todo esto. Seguimos hablando de whisky en otro vídeo, si tú quieres, acompañarnos. Un abrazo fuerte y hasta pronto, chao.